Como ya le expresó Lucía, es una gran alegría volvernos a encontrar, volver a vernos físicamente después de tanto tiempo de vivir las formaciones. Para nosotros, como el equipo del Instituto de Formación Diocesana, para los que estamos hoy al frente y para los otros que también trabajamos en el equipo, es una gran alegría retomar el encuentro físico. Ciertamente la virtualidad de alguna manera nos permitió encontrarnos, escucharnos quizás no, pero sí por lo menos teníamos algún contacto. Pero esa virtualidad de pronto también se convierte en un elemento sustantivo, un signo de nuestro tiempo, con el cual también tenemos de una u otra manera que seguir caminando. Vamos a hacer como una especie de recopilación de lo que fue la formación que tuvimos 31 de enero, 1 y 2 de febrero de este año de manera virtual. Entonces es importante que lo vayamos encontrando. Signos de los tiempos. La expresión signos de los tiempos es inicialmente utilizada por Jesús. O sea que no es un término que se acuña ahora, ya Jesús nos ha hablado sobre esto y destaca ciertamente una censura de parte de Jesús a los fariseos, y que lo vemos en el texto de Mateo. Se acercaron los fariseos y saduceos para tentarlo. Le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen, va a ser buen tiempo, porque ven que el cielo está rojo. Por la mañana dicen, hoy seguro llueve, porque ven que el cielo está rojo oscuro. Saben distinguir el aspecto del cielo y no distinguen las señales de los tiempos. Esta generación perversa y adúltera reclama una señal, y no se les dará más señal que la de Jonás. Les dejó y se fue. Palabra del Señor. ¿Qué entendemos entonces por signos de los tiempos? Aquí tenemos una primera definición, que ya la habíamos visto ciertamente a inicio de año. Los signos de los tiempos son acontecimientos significativos que marcan la historia por su generalización y frecuencia. Desencadenan conciencia y conmoción, esperanza y orientación en una época, creando un consenso o asentamiento básico universal entre creyentes y no creyentes, frente a las necesidades y las condiciones de la vida y de las personas y su entorno. Siempre hay elementos que vamos a encontrar que uno dice son significativos, son de la época, son del acontecer de ahora, y que de alguna forma u otra están marcando nuestra vida cotidiana y están marcando el devenir de la sociedad, están marcando también la vida de nosotros como iglesia. Es por ello que la iglesia, y entendemos por iglesia toda la estructura sinodalmente, pastores y todos los bautizados, todos nosotros, con esa maravillosa sorpresa con que nos decía también Monseñor hace un rato, en que juntos, lo que antes del Vaticano II era imposible, nos reunimos para trabajar sinodalmente, sacerdotes y laicos, y al mismo tiempo laicos que estamos involucrados en acción pastoral, que era tampoco imposible, debe pensar, antes de Vaticano II. Todo estaba en el sacerdote antes. Quienes vivimos antes de Vaticano II parte de nuestra vida, y yo viví la infancia y parte de la adolescencia, la preadolescencia, recordamos muchos de esos elementos. Vivimos otra época, bueno, es signo de los tiempos, pero la iglesia, como con esa perspectiva, está llamada a auscultar
discernir e interpretar con la ayuda del Espíritu Santo, obviamente, las voces de nuestro tiempo, valorarlas a la luz de la palabra divina. Entonces, los signos de los tiempos debemos de entenderlos como signos mesiánicos de los últimos tiempos, que se van manifestando en cada momento y que siempre se van, como ya lo decía el padre Limarán hace un instante, y lo vamos a ver un poquito más adelante, van ajustándose, van cambiando, se van remodelando, van asumiendo nuevas perspectivas. De una manera general, la sola presencia de Cristo es signo de la presencia de Dios en el hombre. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Entonces, el reto que tenemos nosotros como laicos y como sacerdotes es cómo entender esa realidad histórica en la que estamos nosotros viviendo como un lugar teológico, es decir, como un lugar de encuentro con el Dios, para entender que Dios se revela en nuestras vidas en cada circunstancia, inclusive en aquellas que pareciera que por su materialidad y su negación de Dios no son de Dios. De alguna u otra manera también significan elementos con los cuales tenemos que trabajar para ver cuál es nuestra acción pastoral y cómo ajustarnos. La iglesia, por lo tanto, debe estar atenta a la temporalidad para encontrar el camino según la voluntad de Dios. Esto significa estar trabajando permanentemente. Ya no puede ser como antes, que decía uno, la respuesta de hoy queda por quién sabe cuántos más siglos más. No, estamos en una realidad terriblemente cambiante, y como lo decía la cantante Mercedes Sosa, cambia todo, cambia todo, y estamos en una aceleración más grande inclusive en los cambios. Vivimos un estrés de la vida cambiante, pero significa al mismo tiempo que la iglesia no puede perder el ritmo para ir encontrando la respuesta que tiene que dar en el seguimiento pastoral en esos procesos. Dialogar, por lo tanto, con el mundo es parte integral del proceso de evangelización. No solamente es encontrarnos solamente con la palabra, ciertamente la palabra es fundamental y fundante. La tradición, los documentos que nos vienen del Vaticano, todos los documentos de la iglesia, es sinodalidad, todos los documentos del CELAM, es sinodalidad y es camino de la iglesia. Pero no podemos separarnos de esas fuentes, y sobre todo de la fuente primaria, que es la palabra de Dios. ¿Qué implica todo lo anterior? Bueno, implica que tenemos que pasar del análisis, del estudio sociohistórico de la realidad a la interpretación teológica de la misma. Y por lo tanto es un proceso que solamente se debe hacer a la luz de la palabra, a la luz de la tradición y a la luz de la acción pastoral. Ya nos decía el padre Limar hace un instante que ese proceso lo entendemos y lo vivimos plenamente desde una estructura metodológica que hemos venido consolidando y de la cual oímos y nos remarcan y nos vuelven a remarcar, pero que de alguna u otra manera es parte de la metodología de nuestro encuentro. Ver, el padre decía, afinar el oído y la vista, nos decía el padre Limar. Ver implica escuchar, implica observar, implica detectar la realidad, en la parte perceptiva que nos decía el padre Limar hace un instante. La realidad no podemos dejarla de lado. La iglesia no se puede encerrar en las paredes del templo. La invitación del Papa Francisco precisamente es la iglesia en salida. Y la iglesia en salida no puede entenderse si no estamos
en ese diálogo y en ese encuentro con la realidad. Y es mi realidad, es la realidad de mi parroquia, es la realidad de mi diaconía. Y uno encuentra, inclusive, pongo ejemplo solamente para ilustrar, en mi parroquia, yo soy de la parroquia de San José de Alajuela, tenemos diferentes diaconías, ciertamente somos 7 diaconías, pero una cosa es la Trinidad, el centro, y otra cosa es la realidad que vive, por ejemplo, Santa Rita, conocida como el Infiernillo, que tiene una realidad sociohistórica totalmente diferente y unas demandas de respuesta totalmente diferentes. No se puede llegar con el mismo rostro, ni con las mismas acciones, ni decir que esta es la respuesta que vamos a dar como si fuera la única para toda la parroquia o para... No es la misma realidad. Hay que leer, hay que entrar, escuchar, observar, detectar, para ver las características e interpretarlas. Y para eso viene el segundo elemento del método, la parte analítica, nos decía el padre de Limar hace un instante, es juzgar esa realidad, ese signo de los tiempos, ese elemento coyuntural en el que estoy involucrado, con una mirada crítica. Pero esa mirada crítica, ¿desde qué perspectiva es? ¿Desde mi análisis filosófico? No solamente. El análisis filosófico, por más doctrinas que pueda manejar, puede ser interesante, pero no es lo único. Es la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Jesús me dice? Si ante este signo Él estuviera parado tendría que dar una respuesta, daría una respuesta indudablemente. Si uno retoma la palabra de Dios, encontrará respuestas. Si uno retoma todo lo que nos plantea el magisterio de la iglesia, la riqueza, por ejemplo, de Aparecida, que para hacer referencia a uno de los últimos documentos del CELAM, es maravilloso en toda esta realidad latinoamericana en la cual yo soy parte y estoy involucrado. Entonces ahí yo tengo una valoración, estoy dándole una interpretación, una lectura de eso que he observado, para después sí asumir el actuar, un compromiso cristiano, asumir y vivir con responsabilidades en alternativas de solución. El padre Limar lo planteaba como etapa de planeación. Yo prefiero llamarlo planificación, porque siento que planear, pues sí, muchos planean y no aterrizan. La planificación ya supone un poquito más, es solamente un problema de términos, pero el concepto es el mismo. Es por ahí por donde va. Es encontrarnos con esa realidad y decir, esta es la respuesta que hay que dar. Pero no solamente ahí. El actuar no se queda solamente en planificar cómo voy a actuar, sino empezar la acción. ¿Qué es la acción misionera? La acción misionera se plasma en ese proceso que inicia con la observación de la realidad, con el juzgar esa realidad y con el tratar de interpretar cómo voy a llegar y cómo voy a ejecutar esa acción y empezar a ejecutarla. Ya lo dijimos hace un instante, los signos de los tiempos cambian. Ciertamente la iglesia requiere una mayor reflexión y actualización sobre la realidad. La iglesia no es una isla aislada. Estamos en una aldea global. El mundo es uno solo. Me decía hace unos años una muchacha que había sido alumna mía, que se fue a sacar su maestría en entonces Unión Soviética, en aquel momento, y me contaba que una carta de su familia tardaba 5 meses en llegarle. Y su respuesta obviamente tardaría el tiempo que dilató en escribir la respuesta y otros 5 meses para enviar la respuesta. Vivimos una realidad tan diferente.
Mi segunda hija vive en Londres. Y todos los días, si quisiera, la veo, converso con ella. Quisiera abrazarla, no puedo llegar hasta eso, no me lo permite la tecnología. Pero vivimos la aldea global que profetizaba Marshall McLuhan allá por 1970. Todo está al alcance de la mano. Antes había que sonar los tambores para saber que las Mercedes estaban de fiesta. Ahora vemos en Facebook al padre publicando fotos de las actividades, padre Daniel, y sí, todo está al alcance de las manos, pero es parte del nuevo orden. Tenemos que actualizarnos y actualizar nuestras respuestas. ¿Cómo generar una evangelización en Facebook, en WhatsApp, por ejemplo? Definir estrategias y metodologías de acción pastoral. La revolución tecnológica, nos dice Aparecida, y esto es una cita textual del apartado 484, la revolución tecnológica y los procesos de globalización conforman en el mundo actual como una gran cultura mediática. Esto implica una capacidad de reconocer los nuevos lenguajes que pueden ayudar a una mayor humanización global. Los nuevos lenguajes configuran un elemento articulador de los cambios de la sociedad. Hay mensajes que ya nos venían anunciando este proceso. Monseñor Rodríguez Maradiaga decía hace como 20 años que debe darse la globalización de la humanidad y no solamente del mercado y no solamente de la tecnología, del encuentro. Y ahí es donde estamos nosotros, en esa búsqueda del encuentro con Dios. Nuestro quehacer pastoral, por lo tanto, no puede estar de espaldas a la realidad en la que vivimos. Ciertamente, durante muchos años, la opción por vivir en un convento de reflexión y meditación y oración profunda, Cartujos, por ejemplo, era una alternativa interesante y lo sigue siendo de alguna forma como momento y encuentro de oración. Pero la iglesia tiene que estar de cara e inserta en la realidad en la que vivimos. Y ahí estamos nosotros. Pero vista siempre a la luz de la palabra y de la tradición, bajo la guía de nuestros pastores. Es decir, los laicos no podemos lanzarnos con esto. Sinodal significa juntos, caminar juntos, con el sacerdote y el sacerdote con los laicos. Antes decíamos nosotros, es que el sacerdote es el que determina. Hay que ver qué dice el Padre. Sí, hay que ver qué dice el Padre. Hay que escucharlo. Pero los laicos tenemos un compromiso porque también somos sacerdotes como bautizados que somos. Estamos involucrados en el llamado de Jesús a la evangelización. Y estamos involucrados en este gran proceso. Sino porque están ustedes aquí. Precisamente porque requerimos encontrarnos en este caminar sinodal. Así como nuestro sentido de pertenencia, compromiso y corresponsabilidad. Estos tres conceptos son muy importantes en esa lectura de los signos de los tiempos. ¿Cuál es mi sentido de pertenencia a la iglesia, a la parroquia, a la diócesis? ¿Cuál es mi corresponsabilidad, mi compromiso con la iglesia, mi corresponsabilidad con los hermanos, mi corresponsabilidad con el sacerdote, mi corresponsabilidad con nuestro obispo, con nuestro pastor como cabeza de la iglesia particular de Alajuela? Pertenezco a esa estructura, somos una sola iglesia.
y la iglesia diocesana como parte de la iglesia universal. En cada uno de los estamentos de sinodalidad, obviamente. Ahora, hay distintos tipos de signos, ciertamente. Estos distintos tipos de signos, podemos decir que, bueno, son de interés religioso y eclesial, ciertamente. Ahí, Monseñor citaba unos, ahora vamos a ver que hay no solamente esos, sino otros, y vamos a retomar solamente como para tener una idea. Y otros que son de interés cultural y social. Pero lo cierto del caso es que los signos que son de interés religioso afectan, interactúan con la vida cultural y social. Y los que son parte de la cultura de la sociedad afectan e interactúan con la vida religiosa y eclesial. Analíticamente los podemos separar para ubicarlos y para decir este signo es religioso o es eclesial, o este signo es cultural o es histórico político. Pero la relación que hay entre uno y otro es profunda, porque nosotros vivimos en una realidad integral, totalmente integral. Algunos signos de los tiempos de interés religioso y eclesial. Bueno, solamente para tener algunos. Desafío creciente de la secularización. Y Monseñor lanzaba un equilibrio que es precisamente la búsqueda de la espiritualidad, en el primero de los que nos planteaba Monseñor. Pero que estamos hablando en el mismo lenguaje. Un florecimiento de lo sagrado en formas variadas. Hay mucho interés por lo sagrado, interés por Dios, esa búsqueda de espiritualidad que nos decía Monseñor. La oración y la liturgia viva, grupos. Hagamos un grupo de oración, hagamos un grupo de oración por las vocaciones, hagamos un grupo, etcétera. Hay interés, aparecen, florecen. El problema es que muchas veces no les damos seguimiento, no los alimentamos parroquialmente, no los alimentamos estructuralmente en la vida de la parroquia y corren el riesgo de desvanecer y de perder fuerza en lugar de estimularlos para que florezcan. Interés creciente por la lección divina. Antes no se hablaba de lección divina, casi no se hablaba de lección divina. Padre, ¿por qué no hacemos una lección divina? Y a veces el sacerdote invita, la comunidad invita, o los grupos de laicos organizados en la diaconía, etcétera. Hoy nos reunimos, invitamos a la comunidad para hacer hora santa el jueves y lección divina en la presencia del Señor. Bueno, hay interés, la gente, qué bonito. Y cada quien dice su palabra. Y los niños participan y dicen su palabra. A veces es maravilloso ver uno lo que dicen los niños, las cosas que el Espíritu Santo les ilumina. Y se queda uno con la boca abierta. Igual que estaban los fariseos ante Jesús en los 12 años cuando él estuvo en el templo. Interés por el ecumenismo y el diálogo interreligioso. Esto arranca con Vaticano II. Ya en Vaticano II participaban teólogos católicos, ciertamente, pero no solamente teólogos católicos. Karl Rahner, por ejemplo, estaba participando dentro de las comisiones, un teólogo protestante. Hay un gran interés. Juan Pablo II hizo un gran trabajo en la búsqueda del ecumenismo, y lo mismo ha venido haciendo en las visitas, en los encuentros, y no solamente formales, sino de amistad. El otro día leía un artículo sobre la reunión frecuente de un rabino, de un pastor y del Papa Francisco para dialogar, para encontrarse. Eso es maravilloso lo que estamos viviendo. Antes era una censura. El padre censuraba. Dios guarde, se acerquen, persíganlos. Casi había que tirarles piedras. Hoy encontramos la búsqueda del encuentro, de la construcción, la búsqueda de la unidad.
Ciertamente, a veces uno sí encuentra que no todos están preparados, ni de allá ni de acá, para ese encuentro y esa armonía, pero los hay que sí, los hay que sí. Redescubrimiento del rol del laico en general, especialmente de la mujer, especialmente de la mujer. Vaticano II, antes de Vaticano II, la mujer no podía ni siquiera subir al presbiterio. Entonces, de ahí que se abre un gran espacio. Hoy participa en muchas acciones. Desafíos pastorales de la pandemia nos plantea muchas cosas interesantes, y las nuevas formas de persecución y de segregación religiosa también lo son. La persecución de la iglesia en Nicaragua, por ejemplo, que nos llegan las noticias, nos asustan, a veces nos enojan demasiado, pero es parte de lo mismo. Y como signos de los tiempos de interés cultural y social, creciente interés por la paz y la libertad, la búsqueda del deseo de la autenticidad y de la veracidad, búsqueda de la verdad, el predominio de la racionalidad tecnológica y científica, la crisis de la perspectiva humanística, la promoción de la mujer en la vida pública, el problema ecológico, ya lo planteaba también Monseñor hace un rato, y el Papa Francisco en Laudato Si nos los pone claro, la difusión de la droga, del SIDA, el resurgimiento de los conflictos bélicos, étnicos y religiosos, la situación que estamos viviendo y que somos testigos todos en este momento en Rusia y Ucrania, el relativismo moral y el libertinaje, quizás de los más drásticos en nuestros tiempos. Todo se vale, todo está permitido, todo se puede hacer, no me venga con cuentos, usted es que es una mojigata, se puede hacer lo que uno quiere. Estamos libres, somos libres. ¿Y el relativismo moral a qué conduce? Entonces, aquí tenemos un panorama de lo que vivimos y de lo que vamos a vivir. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una especie de conversación entre nosotros, con las que tenemos al lado, 2 o 3, para pensar cómo sentimos los signos de los tiempos, cuál creemos que nos está marcando más, cuál creemos que toma más fuerza en mi comunidad. Ciertamente algunos están sentados al lado de la misma parroquia, pero si son de diferentes, tanto mejor. Pero sí, digamos, cómo sentimos nosotros, qué percepción tenemos de esta realidad que tenemos que abordar y qué compromisos sentimos que tenemos que asumir en la vida parroquial. Entonces, vamos a conversar un poco entre nosotros, unos 5 minutos, y podemos empezar ya. Eso, lo soltaron. Espera.